@Julio Sánchez Cristo Oficial. Doña Claudia, yo le quiero hacer una pregunta que me ha llamado la atención de su decisión inmediata. Usted pues ha sido una abanderada en la lucha contra la corrupción. Creo que esa es una de sus marcas políticas y aquí siempre la hemos aplaudido. Y la manera directa como usted ha enfrentado a los corruptos. En este caso de la unidad de gestión de riesgo, ¿hay algo que usted sepa y nosotros no sepamos para haber tomado esta decisión fulminante sin que conozcamos muchos detalles de lo que tienen los testigos? Pues Julio, la verdad no tengo la menor duda que tú debes estar mucho mejor informado que todos nosotros de lo que está ocurriendo en Colombia. Tú sabes que yo terminé mi periodo en la alcaldía y tengo la fortuna de haberme ganado una beca en la Universidad de Harvard y estoy aquí estudiando, aprendiendo de los temas del mundo, de la inteligencia artificial, del cambio climático, de cómo salvaguardar la democracia. Y he tratado de tener lo que creo que nos corresponde a los exmandatarios, que es una distancia respetuosa para que los demás que están en su turno pues puedan hacer su tarea. Pero con lo que sabemos, desafortunadamente, Julio, pues es más que suficiente. Tanto va el agua al cántaro hasta que se revienta. La verdad, tras 2 años de gobierno del presidente Petro, pues ha sido más el sectarismo, los escándalos de corrupción, la división, la polarización, la no ejecución, la no atención a los problemas. Y pues, como tú bien lo sabes y lo sabe toda Colombia, la corrupción no ha sido mi bandera, ha sido la causa de mi vida. Yo he pasado por el Senado, he pasado por el gobierno, sin un escándalo de corrupción. Hicimos la inversión social más grande para recuperar a Bogotá de la pandemia. Sacamos adelante el metro, tantas obras sociales porque Bogotá las necesita. De manera que claro que es posible gobernar sin corrupción, lo hemos hecho, lo hemos demostrado Antanas Mockus o yo en el gobierno. Yo llegué con Antanas y con la Ola Verde al verde. Y llegué como tantos millones de colombianos en ese 2010, llenos de ilusión, acompañando al profe, promoviendo el cambio de cultura ciudadana, la lucha contra la corrupción, el valor de la educación, y con él me voy. Porque esos valores, esos principios, pues claramente no son seguidos por todos los sectores del verde, cada vez están más cooptados por una minoría petrista que tienen este desafortunado trance al país y al partido. De manera que ante todos los principios, ante toda la coherencia, Colombia tiene un rumbo distinto, este gobierno pasará y el país va a quedar. Y desafortunadamente como va, no va a quedar en una buena situación. De manera que una decisión irrevocable, tanto de Antanas Mockus como mía. El verde desafortunadamente ya no representa la Ola Verde, ya no representa eso que nos motivó a estar ahí. Y por eso tomamos esta decisión. Sí, pero ¿usted no cree que aquí sí le asiste una responsabilidad política al partido Alianza Verde en todo este escándalo que es muy grave y que no pueden simplemente ignorarlo e irse? Porque es que hay que recordar que Sandra Ortiz era cuota del Partido Verde en el gobierno y eso no les molestó en lo absoluto. Hoy, cuando las cosas se ponen mal, pero todavía no conocemos las pruebas de todas esas acusaciones, pues deciden irse. Sin embargo, no se puede desconocer que aquí los verdes tienen que asumir una responsabilidad política en todo lo que está pasando. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Obvio que le cabe una responsabilidad política al Partido Verde, claro que sí. ¿Cómo se va a aliar con el gobierno para hacer torcidos, para recibir plata, para deshonrar la bandera de la corrupción que ha sido la bandera, la causa, los que sacamos adelante la consulta anticorrupción? Fuimos los de la Ola Verde, ¿cómo van a hacer esto? 10 o 15 años de trabajo limpio, honesto, de confianza ciudadana, votar a la caneca por unos puestos en el gobierno. Claro que le cabe toda una responsabilidad, por supuesto. Pero el verde no es eso. Yo por eso me voy con el profe. Es que el verde no es eso, no era eso. Hasta que se lo cooptó una minoría petrista que le ha impuesto a las mayorías que están en el Congreso, que llevan más de un año pidiendo lo que son: independencia. Son personas independientes, como Catherine Juinao, como Catherine Miranda, como la mayoría de los que están allá, que están adoloridos, atormentados, que han defendido a los intereses de la ciudadanía en un control político limpio, serio y riguroso. Y no los dejan declararse ni siquiera en independencia. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos por qué. Porque unos pocos, que son la minoría petrista del verde, están más interesados en los puestos y en la plata que en cómo le vaya al país. Y eso es insostenible. Y por supuesto que eso
tiene una responsabilidad, pero como es insostenible, hay que reconocer que es insostenible. Los límites éticos no se negocian. Si hay algo importante en la trayectoria pública de cualquiera es aprender a decir no, ese límite no se cruza. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo Antanas Mockus y yo, y estoy segura que muchos otros. Alcaldesa, usted nos dice que esos límites éticos no se cruzan, pero al final de su alcaldía vimos tal vez uno de los contratos más grandes, que fue por casi 322 mil millones en un proceso de subasta a un único proponente. Y hace unos pocos meses los mismos concejales aceptaron la existencia de un grupo de concejales llamada el G8, que eran los favoritos a los que se les entregaban las cuotas políticas en su alcaldía. ¿No le parece que ahí hay un doble rasero? Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Estás mintiendo por tratar de generar una diferencia y de igualarme con lo que no es igualable. Puedes ir a la Fiscalía, puedes ir a la Procuraduría, no hay ningún sujeto de control por un escándalo de corrupción. Aquí lo que sí ha habido es un sicariato moral constante contra mi persona, porque algunos creen que es que yo tengo alguna proyección y por eso tratan de hacerlo. La subasta a la que te refieres es eso, una subasta que se la ganaba el mejor proponente. Y es una subasta que le deja a la ciudad una universidad pública en la localidad de Suba, vivienda de interés social para la localidad de Suba que la necesita, manzanas del cuidado. Suba, en la parte suroccidental, necesita una avenida que es la LO, que nosotros dejamos contratados sus estudios y diseños. Le llevamos metro subterráneo, todo con absoluta transparencia y sin ningún asomo de duda. De manera tal que mi gobierno está abierto, hizo la inversión social más grande de la historia, sin ningún escándalo de corrupción, ninguno. Los políticos van y vienen, pueden inventarse, pueden decir, todos los días dicen cosas, pero aquí la que prueba no los escándalos de corrupción es la justicia, y en mi gobierno no ha habido ninguno. Y en este gobierno sí, de manera que tratar de desviar la atención de donde está a donde no está, tampoco creo que sea legítimo en el debate. Aquí lo que tenemos que ver es cómo sacamos a Colombia de donde está. Es absolutamente doloroso ver el manoseo tan asqueroso que han hecho de la palabra y de la ilusión de cambio en este gobierno. Por la región a la que uno vaya, al Pacífico, al Cauca, donde acaban de asesinar a 6 de nuestros soldados, porque no llegó el apoyo a tiempo, al Catatumbo, a las madres que nos escuchan y mandan a sus hijos a la policía o al ejército para defendernos, 2 instituciones fundamentales para Colombia sin rumbo. La inseguridad creciendo en el país, especialmente en el país regional y rural. Y mientras tanto, las cosas que realmente debían hacerse, para empezar, lo elemental, no robar. No robarse la confianza y los recursos públicos que son sagrados. Sacar adelante realmente las causas sociales del trabajo. El trabajo, en vez de ir para arriba, va para atrás. La inversión que se necesita para que los jóvenes tengan empleo, los pequeños y grandes comercios salgan adelante, se está cayendo porque no hay certeza, Claudia, no hay seguridad. Pero mire, yo le pido, tenemos que afrontar. Le pido que nos concentremos en el tema de hoy. Tendremos muchas mañanas para hablar de su propuesta política para una mejor Colombia. Volviendo al escándalo verde, quiero preguntarle hoy, ¿usted qué piensa de Iván Name, presidente del Congreso, mencionado en el escándalo, con quien usted ha tenido una relación? Todos en el verde, también Antanas, que estuvimos con Iván Name. Si alguien se sienta hoy a buscar fotos, pues nos encontrarán muchos eventos juntos. Pero esa es la manera, yo diría, mezquina de no reconocer las situaciones. Yo no estoy yendo, Julio, asumiendo una responsabilidad política y asumiendo una posición política. Los recursos públicos son sagrados. Ese límite no se cruza. La vida es sagrada. La gestión pública se hace honrando la confianza de la gente. Iván Name fue el candidato que eligieron las mayorías de oposición del Congreso en contra de Angélica Lozano, quiero recordar eso. Así es mi cercanía. Competimos y nos derrotaron. Y ya sabemos para qué lo querían en el Congreso. Para esto. Porque se podría prestar para esas prácticas, cosas que Angélica no hubiera hecho jamás. De manera que ahí te doy un ejemplo concreto y claro de cuál es nuestra relación. De manera que ahí hemos estado. Y lo cierto es que aquí hay una cosa más de fondo y no solo de esta coyuntura de este gobierno, de su corrupción, de su sectarismo. Y es que cuando llegamos con la ola verde y con el profe Antanas Mockus, pues el verde, y yo lo dije desde el día 1 que me invitaron a ser parte del verde, les dije, amigos queridos, el verde puede ser el 7º partido de izquierda en Colombia,
porque ya había 6. O puede volverse el gran partido de centro, el gran partido de la ciudadanía, el partido de las soluciones, el partido de la educación, de la lucha contra la corrupción, de la clase media colombiana. Y ese fue el propósito que nos unió, hasta que la izquierda con Gustavo Petro creció y creció y creció y creció, y el sector petrista del Verde se atrincheró dentro del partido para asegurarse de ser un apoyo de Gustavo Petro. Doctora Claudia. Digamos que esa es una posición, escúchenme termino, esa es una posición legítima. Carlos Ramón pues ha sido amigo de toda la vida, desde la guerrilla, con Gustavo Petro. Pero si ese es su proyecto político, pues váyanse a él y háganlo como consideren que estén bien, pero no secuestren el Verde y lo que era el Verde y la ola verde, todo por puestos y contratos en un gobierno. Y pues eso es insostenible y uno tiene que reconocer cuando perdió. Y nosotros, los de la ola verde, perdimos dentro del Verde. Fuimos arrinconados por una minoría que está en el gobierno a cambio de puestos y contratos. Y esa no es nuestra manera ni de entender ni de hacer la política. Doctora Claudia, quiero hacerle una pregunta de mecánica política, porque usted y el profesor Antanas Mockus renuncian al partido, pero de sus grupos políticos quedan muchas personas todavía dentro del partido Alianza Verde, congresistas, diputados, concejales. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues esa es una pregunta que hay que hacerle a ellos, obviamente. Ellos llevan más de un año pidiendo independencia, abiertamente han solicitado la decisión, ese es un trámite legal. Y yo diría, insisto, como lo decía antes, no solamente más allá de esta coyuntura, que valga decir, pues tendrá que ser aclarada por la justicia, obviamente. Nosotros con el profe pues no estamos pretendiendo reemplazar a los jueces y esperamos que todo el mundo tenga todas las garantías y que pueda haber un proceso imparcial que aclare esto y que determine las responsabilidades judiciales. Pero a nosotros nos corresponde el liderazgo público. Y el liderazgo público tiene que señalar los límites y eso es lo que estamos haciendo. De manera tal que pues los electos del Verde, quienes tienen cargos de responsabilidad electoral dentro del Verde, pues no, la corrupción no es ninguna excusa, la corrupción es inaceptable. Eso no es ninguna excusa. Ese es un límite que no se puede cruzar nunca. Pero tienes razón en que esto no pasó ayer, ni antier, ni esta semana. Es una cosa que lleva años, de hecho lleva desde el 22 por lo menos. En el 2018, cuando Sergio Fajardo y yo tuvimos la representación del Verde, fuimos una fórmula, hicimos un proceso lindo y sacamos adelante una candidatura que estuvo muy cerca de llegar a la segunda vuelta y definitivamente no lo logramos. Desde esa época, pues era claro que era un sector de izquierda petrista que saboteaba los procesos, que no estaba ahí. Eso se creció en el 2022. Y desafortunadamente pues ese proceso del 2022 pues fue un desastre. La gente del centro, en vez de unirse, se peleó entre ella y eso pues obviamente salió mal. Pero claro que aquí hay dos diferencias de fondo, y es que la ola verde, el centro del partido, ha sido siempre la mayoría, la que ha traído confianza a la ciudadanía y representación al partido. Pero la minoría petrista es la que controla el aparato del partido y la que impone decisiones por esa vía, y eso es insostenible. Y se ha conversado, y como tú bien sabes, mucha gente lo ha conversado, y Catherine Juinao, y Angélica Lozano, y muchos otros, y siempre dicen que sí, echan la pelota para adelante, y no se toman decisiones. Entonces, pues cuando la contraparte no toma decisiones, uno toma decisiones. Y nuestra decisión es clara. La ola verde ya no cabe en el Partido Verde. El Partido Verde terminó cooptado por una minoría petrista a cambio de puestos, de contratos. Pareciera que hay cosas de corrupción que para nosotros son inaceptables. Ahora que nosotros hacemos servicio público en la vida por vocación, por convicción. Hemos estado 10 años, en mi caso, en la vida pública sin una tacha, sin una mancha. Para que ahora vengan a usar nuestro nombre para hacer este tipo de cosas a nombre del Partido Verde, nos vamos. Porque finalmente los partidos pasan, pero la ciudadanía queda y los principios nunca se negocian. Pero queda claro que usted tiene motivos suficientes para tomar esa decisión. Pero igualmente está claro que sus posibilidades presidenciales hacia el futuro son atractivas. Por consiguiente, necesita estructura política para poder desarrollar todas las ideas que usted tiene para estructurar un nuevo país. ¿Cómo va a desarrollar ese propósito? ¿Va a crear un nuevo partido? ¿Ustedes van a convocar
movimiento político hacia el futuro? Porque la sola salida en sí misma no es suficiente. Querido Alberto, un abrazo y un gusto escucharte. Y pues mi pregunta, Alberto, que nos conocemos hace tantos años, mi preocupación nunca ha sido la mecánica política. Nunca ha sido la mecánica política. Preocupémonos por tener unidad con la ciudadanía, por saber interpretar sus dolores, sus necesidades. Preocupémonos por tener soluciones, por lograr acuerdos para sacar a Colombia adelante. No hay Colombia B, Alberto, para nadie. No hay otro país en la tierra al que nos vamos a ir. A Colombia la tenemos que sacar adelante haciendo acuerdos, y ese es el trabajo central de alguien que se dedica al servicio público. Tenemos que hacer un acuerdo con la ciudadanía, que es lo que importa, no con estructuras políticas, para sacar el metro adelante. Y yo salí, hice pedagogía y le dije a la gente, no podemos echar para atrás. Por andar saboteando las cosas es que Bogotá no avanza. Y nos pusimos de acuerdo y logramos la votación más alta en la historia de Bogotá para respaldar que el metro siguiera. Que las mujeres de Bogotá tuvieran más manzanas del cuidado, que los jóvenes de Bogotá tuvieran más acceso a educación, porque eso es lo que importa. Mi manera de hacer política siempre ha sido con la ciudadanía, en las calles, en los semáforos, entregando mis propuestas. Mi preocupación nunca ha sido y nunca será la mecánica política. Eso no tiene ninguna importancia. Si fulanito, si aquel, si te respalda, si la mecánica, si la Valkyrie. Los que viven preocupados en eso viven preocupados por su mecánica y por su pellejo. Yo estoy preocupado por Colombia, por la educación, por las mujeres, por eso hice manzanas del cuidado, porque las cosas no se saboteen, porque el metro salga adelante. Y lo que hicimos en Bogotá, de dejar a un lado las diferencias políticas, de parar el saboteo político, de asegurar la continuidad de las cosas que nos unen por encima de diferencias legítimas, claro que eso se puede hacer en Colombia. De manera que mi preocupación no es en lo mínimo, nunca ha sido y nunca será la mecánica política. Exalcaldesa, pero de todas formas, pues ante esta situación del partido, yo sí quisiera, muy en línea de lo que señala Alberto Casas, que usted nos diga con quiénes del partido usted se va y con quiénes no se montaría en una nueva aventura política. Porque entonces ahora no solamente se habla de la consejera para las regiones o de la ahora jefe de la Dirección de Inteligencia o del gobernador del departamento de Boyacá o de tantos y tantos personajes que uno no sabe muy bien cómo ubicarlos. ¿Usted con quién no se iría del verde? ¿A quién le cierra desde ya las puertas del partido en su futuro político? Pues, querido Julio, es que eso ya pasó, no es una cosa por adivinar. Yo llegué con Antanas Mocus y me voy con Antanas Mocus, punto. Así de concreto y de claro. Y el futuro de quienes están y tienen una representación política dentro del verde y tendrían que surtir un trámite ante el Consejo Nacional Electoral y demás, lo tienen que decidir ellos, cada uno. Yo tengo el lugar político de siempre. El de una ciudadana, el de una bogotana, el de la hija de una maestra, de clase media, que siempre ha sacado sus propuestas adelante partiendo de cero, proponiendo propuestas concretas. La séptima papeleta en su momento para que tuviéramos la Constitución del 91. La consulta anticorrupción para que domesticáramos a la clase política. Esa ha sido mi manera de hacer política siempre, con la gente de frente y transparente. De manera que la respuesta está resuelta. Yo llegué con Antanas Mocus y me voy con Antanas Mocus. Última pregunta, doña Claudia. No he entendido en qué momento usted se decepciona de Gustavo Petro después de haber hecho campaña por él, haberlo apoyado y haber compartido, compañeros suyos, proyectos de gobierno y de Congreso. ¿Cuál es el punto de quiebre de su relación con Gustavo Petro? ¿En qué momento usted se desilusiona del presidente de la República? Pues, querido Julio, en primer lugar yo no hice campaña porque yo era alcaldesa, yo estaba gobernando. Pero en el 2018, cuando era senadora, y llegó la segunda vuelta, con el profe Mocus hicimos un acto de 10 mandatos ciudadanos. 10 mandatos simples. No matarás, no robarás, no cambiarás la Constitución del 91, no convocarás una asamblea constituyente para quedarte en el poder, respetarás la independencia de las ramas públicas. 10 mandatos simples. Esa fue nuestra propuesta a Gustavo Petro, desde el 2018, cuando yo en efecto podía hacer campaña. Y tú ves hoy el gobierno, es exactamente lo contrario. Uno por uno ha votado a la caneca los 10 mandatos ciudadanos
que le propusimos con Antanas Mocus en el 2018. Uno por uno, día tras día. Es el gobierno del sectarismo, de amenazar la constituyente, de amenazar a sus oponentes, de dividir al país, de la corrupción, del sectarismo. 6 soldados, para dar solo un ejemplo reciente y doloroso, acaban de ser asesinados en el Cauca porque no llegaron los esfuerzos aéreos a tiempo ni se planeó adecuadamente esa intervención. ¿Y dónde estaba el presidente de la República? ¿Liderando como comandante en jefe de la fuerza pública? No, estaba en un barrio haciendo campaña. Y en eso se la va a pasar los 2 años que le quedan, haciendo campaña para salvar su pellejo y el de su partido, y que Colombia quede a la deriva. Es imposible aceptar eso, es imposible apoyar eso. Es una absoluta decepción, es un manoseo asqueroso lo que el gobierno del presidente Petro ha hecho de la ilusión de cambio que teníamos tantos colombianos. Pero esa frustración no se va a quedar ahí, el gobierno de Petro va a pasar, Julio. Y tú, y yo, y todos los colombianos que me están escuchando, vamos a volver a encontrar un camino que solucione los problemas, que encuentre los acuerdos y que ejecute las soluciones. De manera que esa es la situación al día de hoy. O sea, se arrepiente de su voto por Petro y de su frase del 2022, al fin ganamos. Pues sí, ahí ganamos los que tenemos una ilusión de cambio, que somos todos los millones de oyentes que nos deben estar escuchando y que expresan sistemáticamente en las urnas y en las encuestas que ustedes hacen. Estamos absolutamente frustrados. El cambio no era para robar, el cambio no era para dividir, el cambio no era para hacer politiquería y corrupción. El cambio era para hacer mejor educación, el cambio era para hacer mejor infraestructura para los colombianos más atrasados en las regiones. El cambio era para hacer un gobierno transparente y de unidad, no para hacer un gobierno de sectarismo, corrupción y división. Ella es Claudia López, a propósito de su decisión de irse con el profesor Mocus de la Alianza Verde. Doña Claudia, un placer escucharla. Tenga usted una feliz mañana en la Universidad de Harvard. Igualmente a todos un gran abrazo y mil gracias por la oportunidad. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.